Vamos a ir con unos ejemplitos más bien sencillos. En principio vamos a hacer dos funcioncitas, que es mayor, que a partir de una edad me dice si esa edad es mayor o igual a 18, ¿sí? Mayor de edad. Y es menor, que es la inversa, ¿no? O sea, si no es mayor o igual a 18, debería ser menor. La consigna es más bien sencillita, principalmente como para ver a ver cómo es que se usan las herramientas. Deberían estar viendo ahora mismo el VS Code, ¿no? Y sí, se ve. Joya. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a arrancar por esta primera funcioncita es mayor. Yo acá lo que tengo es por un lado un archivo con extensión .hs, ¿sí? Y por otro lado tengo una consolita que ya tiene ese archivo cargado. Este archivo lo abrí corriendo un comando stack ghci y src barra clase 1, ¿sí? Clase 1.hs, como para decirle quiero correr este archivo. Esto seguramente en el TP0 ya deberían haber visto cómo es que se puede hacer si quieren levantar una consola con su archivo cargado. Entonces, ahora mismo todavía no hicimos nada, lo único que tenemos es esta función doble, ¿sí? Si yo algo que puedo hacer es, si quisiera consultar esta función doble, la puedo usar sin problemas, como estábamos mostrando ahí en los GIFs, pero ahora nuestro objetivo es definir esta función es mayor. Me dicen que a partir de una edad tiene que retornar true, ¿sí? Entonces va a recibir un número que va a ser un número entero, que va a ser una edad, y me va a retornar un booleano. Entonces, si quisiéramos decir que es mayor es de tipo entero en booleano, lo hacemos con esta notación que mostramos hace un ratito, ¿no? Int es el tipo numérico que queremos usar, bool es el tipo de retorno de lo que va a retornar esta función, y es mayor, vamos a decir que recibe una edad, y lo que va a retornar es, me dice true si es mayor o igual a 18, y eso lo podemos hacer con una expresión booleana de este estilo, edad mayor o igual a 18, ¿no? Muy sencillito. Si esto mismo queremos, si ahora yo tratara de probar el programa así como está, no me va a funcionar porque todavía no recargué. Quiero mostrarles como para que vean lo que les va a pasar, ¿sí? Si yo solo guardo pero no recargo el programa, me dice, no sé lo que es esto. Entonces le tenemos que avisar, che, Haskell, recarga mi consolita. Y ahora si preguntamos, ¿es mayor? Eso lo hice con 2.r de reload. ¿Es cierto que es mayor 19? Sí. Joya. ¿Es cierto que es mayor 17? No. ¿Sí? Entonces acá ya vemos cómo es que interactuamos con esta consolita. Y bueno, antes por ahí estaban preguntando por el tema del 2.t, o sea, el 2.t, si ya lo vieron por ahí, es algo que podemos usar para consultar el tipo de una expresión. Si le pasamos el nombre de una función, me dice de qué tipo es esa función. Si le pasamos el mayor 19, por ejemplo, me dice, y es de tipo booleano, ¿sí? Porque esto es una aplicación, esto no es solo una función, es la expresión que denota que apliqué el valor 19 a la función es mayor, me dice es de tipo booleano, ¿sí? Entonces eso para redondear un poco lo que veníamos diciendo recién. Y si quisiéramos hacer es menor, ¿cómo lo podemos hacer? Como un not mayor. Ok, muy interesante. O sea, una alternativa hubiera sido decir edad igual a edad menor a 18, pero acá la propuesta es, podemos negar lo que ya definimos con es mayor, ¿sí? Eso está muy bien. Primero, como para recordar esto, nos va a interesar que pensemos en el tipo de las cosas, ¿sí? Como para asegurarnos de que estamos entendiendo. Vamos a ver que incluso si no se lo ponemos esto, Haskell va a ser suficientemente astuto como para deducir de qué tipo son las cosas, pero vamos a hacer el ejercicio de activamente declarar el tipo de las funciones que estamos definiendo, porque eso nos puede ayudar a detectar errores tempranos, sobre todo si todavía no están muy dichos. ¿Nahue, querés decir algo? Justo ese era un detalle que quería remarcar sobre cuando hicimos es mayor, que empezamos definiendo el tipo, como que eso ya como que te pone en un lugar
como más cerca de la solución, como bueno, entiendo cómo es que tiene que funcionar esta función, ¿no? Qué va a esperar y qué va a devolver, todavía sin meterme en el quilombo que es resolverlo, que bueno, capaz que acá es sencillo, pero esto se va a complejizar. Entonces está bueno ese ejercicio de, bueno, a ver, primero defino el tipo para estar seguro de cómo quiero que funcione, y bueno, después hago la definición y veo qué pasa. Ya me dice, tengo una duda en es mayor. Si en lugar quisiera evaluar si cumple ambas condiciones por separado, es decir, si es mayor a y es igual a, eh, habría que usar, bueno, a ver, te lo escribo, pero habría que usar el AND lógico, sería... Sí, en realidad querrías hacer edad mayor a 18 o igual a 18. Claramente esto no es un uso conveniente de mayor e igual por separado, es mucho más sencillo usar directamente el mayor igual, pero podrías hacerlo de esta forma. Esa es una expresión tal vez más compleja, igual es fácil de entender, ¿no? Pero como que se aplican muchas más funciones ahí. Sí. Bien, entonces me gustaría retomar ese hilo de pensamiento que tiraron por ahí, que es menor de edad, podríamos definirlo en términos de es mayor, me pareció muy interesante ese planteo. Podríamos hacer not es mayor, ahora podemos hablar un tema de paréntesis y esas cosas. Podríamos definir la función de esta forma, y voy a recargar y mostrar que esto es real, ¿sí? Es menor de 19, me dice que no. Pero si pregunto es menor 16, me dice que sí, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es aplicando la función not, ¿sí? Que es una función que va de booleano en booleano. La estamos aplicando con el resultado de otra expresión, ¿sí? Que es esta aplicación, ¿no? Yo apliqué la función es mayor con el parámetro edad y ese resultado es lo que yo quiero negar, ¿no? Ahí, como decía antes, Nahue, los paréntesis acá en Haskell los usamos como en matemática, ¿no? Para denotar precedencia. Entonces decimos, todo esto es una cosa. ¿No, profe? No, vamos a hablar de composición más adelante. Ah, pensé que era el concepto de composición. No, pero está relacionado, pero ya vamos a hablar de eso en otra clase. Entonces, al resultado de evaluar es mayor, eso se lo pasamos por parámetro a la función not. ¿Sí? Entonces, como esto es una expresión de tipo booleano, porque es mayor recibir un entero, yo ya se lo apliqué, me retorna un booleano, puedo negarlo, se lo aplico a not, y eso hace que toda esta función retorne un booleano. ¿Está claro? Perfecto. Y no hay que poner nada más porque, o sea, el ser booleano, digamos, no hay que poner ningún if ni nada. No. O en otros casos, o sea, en otros casos sí podríamos usar if y así, ¿o no? Danos un rato. Después de Ok. la segunda mitad de la clase vamos a profundizar en esas cosas, pero me parece súper interesante pensar que la expresión booleana ya es lo que queríamos, ¿sí? Entonces no hay ninguna necesidad de nada más acá. Sí, también cabe destacar, pues siempre hay ahí una cosa con los booleanos, sobre todo si vienen de C, porque en C no hay booleanos, pero acá los booleanos son booleanos, bien, no es que hay un 1 o un 0, hay un true y hay un falso, y ahí no se está, en la consola se ve claro, nos devuelve true es un true. Y bueno, y después de trabajo con booleanos, por ejemplo, esto, el mayor ya me devuelve el booleano que me dice si es mayor, entonces no hay que hacer nada, ya está. Me gustaría, ya que estamos revisitando estas funciones, me gustaría remarcar que esta definición a la que llegamos con negar el resultado de aplicar es mayor, me parece superadora que la alternativa que habían, así comentamos, ¿no? Otra alternativa hubiera sido esto que había puesto al principio, edad menor a 18, ¿sí? ¿Por qué lo considero que es superador? Acá, si bien vemos que el código es distinto, hay claramente un vínculo entre estas dos ideas de es mayor y es menor.
lo único que parece estar en los dos lugares es esta idea del 18, y ese 18 tiene un peso importante en nuestro dominio, ¿sí? Esa es una edad que usamos de referencia para saber si alguien es mayor de edad o no. Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, alguien me dice, no, mira, a partir de ahora los mayores de edad son a partir de 21, cualquiera, los de 18 son unos pichis, bueno, listo. Entonces, a mí me gustaría poder cambiar eso en un solo lugar, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá el es mayor de edad y cambio esto de es mayor edad y solo lo cambio acá, con esta definición de es menor, esa definición me quedó rota, mientras que si yo definía esto de esta otra forma, con es menor negando es mayor, ¿sí? Solo con haber cambiado en es menor automáticamente funciona bien, ¿sí? Porque esa idea no estaba repetida, esa idea la dejé solo en es mayor, y la otra que estaba fuertemente vinculada, la función de es menor estaba fuertemente vinculada con la función de es mayor, ahora están automáticamente sincronizadas porque estoy usando una en la definición de la otra. Bien, como acá dice Gastón, reutilizás código. Esa idea de reutilizar, sobre todo reutilizar ideas que van a terminar siendo código, pero es el no tener que volver a pensar la idea, cuál era el número por el cual era mayor. Capaz que acá es muy simple, hay dos funciones, están en el mismo archivo, pero esto es un poco el norte que tiene Paradigmas, en el cual no nos interesan simplemente que las cosas funcionen. De hecho, eso ya lo damos como por hecho. Yo creo que ustedes ya saben hacer que los programas funcionen, si les doy un problema, si les tiro un problema computable. Lo que acá le ponemos el foco es en el hecho de que sea mantenible. Bien, ya pensando no solamente en programar, como el tirar código, lo ejecuto y listo, ese código murió, sino más en una idea de desarrollo de software, en el cual en la industria, los programas, los sistemas que se hacen, son sistemas que perduran mucho en el tiempo. O sea, tienen que vivir tal vez años, meses, no importa, pero tienen que vivir en el tiempo y va a ser construido por muchas personas. Entonces es muchas personas que van a ir cambiando, que van a estar construyendo un sistema que se va a mantener, el código va a tener que vivir, que ser mantenible durante el tiempo, en un mundo que le va a pedir cambios todo el tiempo. En un mundo en el cual la mayoría de edad, capaz que hoy es 18, mañana es 16, pasados 21, o sea, va a ir cambiando, y lo piola o el costo que queremos evaluar es ese, el qué tan mantenible va a ser esto, qué tanto me va a costar hacer un cambio o no, o qué tanto cuesta entenderlo para otra persona que va a estar trabajando conmigo. Por eso es que hacemos focos en estas ideas, y no simplemente en que funcione es como lo mínimo, un primer acercamiento, pero queremos ir más allá de que funcione, y es el encontrar código que sea mantenible. Vamos a dejar entonces esta definición. Vamos a hacer mucho foco en eso. Ahora no quería dejar de plantear esa idea, pero si no hay dudas, entonces podemos ir a una funcioncita más, un poco más interesante, y hacemos una pausa luego. Bien. Entonces el ejemplito que nos queda para terminar esta primera parte es, vamos a hacer una función nombre formateado, que nos recibimos por parámetro un nombre y un apellido, y queremos que me retorne el nombre completo con el formato apellido, coma, espacio, nombre. ¿Sí? Entonces nuestro objetivo es hacer eso, a partir del nombre y el apellido, retornar un único string con ese tipo de palabra. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer nombre formateado. Y lo que debería hacer esta función, nombre formateado, debería recibir un string, recibir otro string y retornar un string. Entonces esto es más bien nuevo dentro de lo que vivimos hasta ahora, que es
Esto recibe dos parámetros, ¿no? ¿Y cómo escribimos eso? Primero recibe un primer string, luego un segundo string que ponemos flechita para poner el tipo del segundo parámetro y luego flechita para poner el tipo de retorno. Y a la hora de definir la función, los parámetros los escribimos separados por espacios. ¿Sí? No usamos comas ni nada por el estilo. Vamos a recibir primero el nombre, luego el apellido y luego ponemos el igual para decir que esto va a ser equivalente a esto otro, y eso otro debería ser entonces el nombre de apellido, coma, espacio, nombre, ¿no? La pregunta es cómo llegamos a ese resultado a partir de esos dos strings separados, llegar a ese string grandote, ¿no? Antes, cuando estábamos viendo que teníamos valores de los distintos tipos de valores que manejábamos, habíamos visto que los strings tienen hay muchas operaciones con las cuales podemos trabajar. Hay una que mencionamos en su momento medio por arriba, que es el más, ¿no? Que me sirve para concatenar cosas. Entonces podemos hacer algo, acá en la consola podrían ver que si consultamos hola con más, dejo un espacio ahí para que quede bonito, vemos que dice hola espacio mundo y eso es un string, ¿no? Entonces esa funcioncita más la podemos usar para definir esta función nombre formateado. Entonces no debería ser demasiado sorpresivo que ponga apellido más y no voy a poner directamente nombre porque necesito esto de poner una coma, luego poner un espacio. Todo esto va a ser una expresión de tipo string, ¿no? Porque es un string, otro string, y uso la función más, la aplico, es una función fija, ¿no? Chirimbolos. Entonces la aplico con esos dos parámetros y eso me va a dar un string. ¿Y qué puedo hacer con ese string? Y lo puedo concatenar con otro string. Y ese otro string es el nombre. Vamos a recargar y podemos preguntar cuál es el nombre formateado de Mariana Matos y vemos que me dice Matos, espacio Mariana, funciona como queríamos. ¿Esto quedó claro? ¿Queda alguna duda sobre cómo es que estamos usando las funciones? Yo acá no le puse paréntesis para nada porque no son necesarios, o sea, un tema de precedencias, eso va a funcionar como yo esperaría, ¿sí? O sea, va a aplicar la función más con estos dos valores, eso me va a retornar un string y ese string va a ser el parámetro de esta otra función más, va a ser el primer parámetro de esta función más y el segundo va a ser el nombre. No entendí por qué hay 3 strings en los tipos. Bueno, porque el primer string, esta primera string, hace referencia a este parámetro. El segundo string hace referencia a este segundo parámetro. Y el último string hace referencia a lo que devuelve la función, que es a lo que devuelve todo esto, que es otro string. Acá hay 3 cosas, porque es una función que espera 2 parámetros y siempre devuelve uno. Siempre estamos hablando de funciones, es mínimo espera una cosa y devuelve una cosa. Pero puede ser que haya funciones de, por ejemplo, esta 2 parámetros. Entonces va a esperar 2 cosas y va a devolver una. Entonces tiene que haber 3 cosas separadas por flechas. Y van en orden, parámetros y resultados. Entonces hay 3 strings porque recibe 2, que es el nombre y el apellido, y devuelve un string también. Justo acá se da con que todo es string, pero podrían ser valores de tipos distintos. Raro que haya que poner una flecha entre los 3. Es muy rara la anotación, y en eso te doy la mano, Alejandro, pero tiene un porqué. Haskell es raro, pero tiene porqués. Ser raro. Sí, después decís, ay, es hermoso. Cuando entendamos los porqués, que lo vamos a hacer en un par de clases, vamos a ver que no va a resultar raro, sino que va a resultar de hecho cómodo. Bueno, y aprovechando, voy a usar esto con el tema que preguntaban antes del 2.t,
en particular las funciones booleanas pues son muy sencillas en ese aspecto. Lo que preguntaban antes de yo puedo saber el tipo de una función que es un operador, con la notación de ponerla entre paréntesis pueden consultar el tipo de ese tipo de funciones, y acá vemos que se escribe, me lo muestra de la misma forma que la función que definimos recién, ¿no? O sea, me dice primer parámetro es de tipo booleano, segundo parámetro es de tipo booleano, tipo de retorno es de tipo booleano, ¿sí? Todo separado con flechitas. Lo último siempre es el tipo de retorno, entonces 2 parámetros y el tipo de retorno son todos booleanos en este caso. ¿Sí? Obviamente podríamos tener funciones en las cuales los tipos de los parámetros y el tipo de retorno sean cosas distintas. Lo hicimos antes con las funciones menor y mayor, pero esto por coincidencia son todas cosas del mismo tipo, por la naturaleza de cada una de esas funciones. ¿Estamos entonces? Ya, si están preguntando por PowerPoints, quiero creer que ya de Haskell estamos bien.